Buenas tardes. La Universidad de las Américas Puebla les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Navegantes Infinitos del Cielo al Papel, Libros de Astronomía. El día de hoy tenemos la visita del doctor Omar López Cruz, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México. Realizó sus estudios de posgrado en astronomía en la Universidad de Toronto, en Canadá. Es experto en el estudio de la formación y evolución de las galaxias en las aglomeraciones llamadas cúmulos de galaxias. El doctor López Cruz aplica técnicas observacionales para inferir el estado evolutivo de las galaxias usando todo tipo de observatorios, incluyendo los virtuales. Ha propuesto un modelo para la formación de las galaxias CD, las más brillantes en el universo, mediante la destrucción de galaxias enanas. Asimismo, ha desarrollado técnicas para la búsqueda de cúmulos de galaxias en grandes bases de datos. En 2014 dirigió un equipo internacional que descubrió el agujero negro supermasivo más grande del universo cercano. Desde 2010 dirige el experimento Sonda Cosmológica de las Islas para la detección de hidrógeno neutro, en el cual participan investigadores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Argentina, Sudáfrica y México. Este es el primer experimento de cosmología observacional en México que busca la detección del fondo de la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro para inferir la formación de las primeras galaxias. El trabajo del doctor López Cruz ha sido reconocido en 1995 con el premio Michael Fieldus Memorial por el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto. La Unión Astronómica Internacional reconoció en 1998 el trabajo del doctor López Cruz con el premio a la mejor tesis doctoral presentada en la 9ª Reunión Regional Latinoamericana en 1998. Y en 2001 obtuvo la beca Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos de América para realizar la investigación en Carnegie Observatories en Pasadena, California. Actualmente es titular de la cátedra Oliver Benedictson de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos de América. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Le cedo la palabra al doctor Omar López Cruz. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y en este recinto tan hermoso. Y qué bueno que se dieron una vuelta por aquí. Estoy seguro que tenían otras cosas más importantes que hacer, pero decidieron venir a escuchar astronomía y eso es bonito. Y pues lo que les quiero comentar es, bueno, el título es un poco árido, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Lo que les quiero decir es de que esta publicación es la publicación del observatorio de Tonantzintla, que está aquí cerca. Y era la salida principal de los resultados científicos que se daban en el observatorio. Lo que también les quiero decir es de que, voy a pasar a la primera, esto empieza en 1952, el observatorio abrió en 1942. Y quiero hacer aquí, elaborar un poquito en estas fechas, ¿no? 1942, el mundo está en guerra. Afortunadamente México no está en guerra, pero nuestros vecinos del norte sí. Y en 1942 pasó algo muy interesante, no sé si alguno de ustedes recuerda o me podría decir algo así que nos ha marcado. Es la expropiación petrolera alrededor de ese tiempo. O sea, alrededor de 1942, alrededor de los 40, estábamos pensando en construir un México más grande, un México mejor que el que conocíamos, un México revolucionario, un México que tuviera una identidad, ¿no? En ese mismo tiempo empiezan no solo el observatorio de Tonantzintla, sino si revisan, empieza el Instituto Politécnico Nacional, empieza el Instituto de Bellas Artes, empiezan a hacerse las grandes excavaciones de Monte Albán, de Tenochtitlán, ¿no? Bueno, Tenochtitlán ya estaba, pero Teotihuacán. Entonces había una gran efervescencia en ese momento, o sea, tenemos un momento histórico como el que no hemos vuelto a tener. El sueño de hacer un gran México, ¿no? Donde nosotros nos sentíamos y nos identificábamos. Incluso
En Tonantzintla vino mucha gente, los primeros astrónomos eran Luis Enrique Erro, que no era astrónomo, era abogado. Haro tampoco era astrónomo de profesión, o sea, no tuvo que hacer físico-matemáticas y todo eso, sino que eran filósofos, cuando mucho. Haro estudió mucha filosofía. Enrique Chavira era jardinero. Braulio Iriarte era un dandy, según dicen por ahí, si alguien sabe lo que es ser un dandy. Un dandy, según las definiciones que yo he oído, es un cuate que si se porta mal le pegan a otro, ¿no? Y tiene un niño de azote, ¿no? Tienes una copia, tú te portas mal y le pegan al otro niño, ¿no? O sea, estamos hablando de super juniors, ¿no? Porque a los juniors no les pegan, pero aquí le pegan a otro niño para que vean que tienen que darle. Entonces, Braulio Iriarte llegan a Tonantzintla, son la gente menos probable para este tipo de trabajo y hacen un gran trabajo. O sea, les dan una misión que es que aquí tienen el segundo telescopio más grande del mundo, ¿no? Llega en 1942, y desde entonces hasta el GTM no habíamos tenido otro telescopio que nos dijera que era de los más grandes del mundo. ¿Y cuál es la importancia de tener herramientas como esta? Pues que estas herramientas nos permiten hacer descubrimientos. Si nos conformamos con hacer cosas más chicas o que no están en la frontera del conocimiento, pues entonces no descubrimos nada. O descubrimos algo si tenemos suerte, ¿no? Ahora es otra forma de hacer la astronomía. Están abiertas las bases de datos. O sea, una es tener acceso a los grandes telescopios, pero otra es de que en las bases de datos hay tanta información que no hemos alcanzado a procesar. Los gringos van cada vez, mandan un satélite, mandan un gran telescopio, hacen un descubrimiento, hacen el otro y ya están pensando en el siguiente paso. Y las bases de datos se quedan sin explotar, muchas de ellas. Entonces ya hay una nueva forma, y en todas las ciencias, no nomás en la astronomía, de que podemos hacer astronomía de grandes bases de datos. Es decir, si tienen una buena conexión en Internet y una buena computadora y un cerebro que funcione, entonces podemos hacer astronomía. Pero miren, esto 10 años después de que es inaugurado, le tomó 5 años a Tonantzintla empezar a trabajar. No fue así que llegaron y ya empezó Schmidt a trabajar, sino llevó 5 años ponerla a punto. Otra cosa es de que hay una anécdota que les quería decir también. En ese año, en 1942, viene una delegación a México, una delegación mandada desde Harvard para decirnos cómo se echa a andar la Schmidt. Guillermo Haro se va a Harvard y lo entrena, uno de los más grandes astrónomos que se llama Bart Bok, que Bok vino aquí a México, estuvo con su familia ahí en Tonantzintla, ¿no? y Haro aprendió de uno de los más grandes maestros. Y entonces Erro decía que cualquiera podía hacer astronomía. Y entonces entre ellos estaba el doctor Félix Resillas. Félix Resillas era un cuate pues como yo, casi de raza pura. La tesis de Erro era que cualquier mexicano, no importaba el color de su piel, podría hacer ciencia. Esa era la tesis, ¿no? Y lo mandan a Harvard y bueno, empieza a estudiar matemáticas y se cambia y se va a Princeton. No, primero fue a hacer astronomía y luego se volvió matemático. Pero para que no lo regañaran al doctor Félix Resillas, se trajo a una astrónoma turca que se llamaba Paris Pişmiş, que es mamá de la doctora Elsa Resillas Pişmiş. Entonces llega el doctor Félix Resillas como matemático, pero dice, aquí está mi esposa que es astrónoma, entonces ya no lo regañan, ¿no? Dice, porque lo habían mandado a ser astrónomo, ¿no? Y son los primeros doctorados mexicanos de astronomía. En esta historia también les voy a platicar del primer doctorado en el mundo en sistemas. Y entre esa primera generación hay un cuate que se llama Iturriaga, que fue alumno del doctor Arcadio Poveda, y él se fue al Instituto Carnegie, que no era Carnegie Mellon, y de ahí inventan el primer doctorado en ingeniería de sistemas,
y es un mexicano, está en esa primera generación, ¿no? Entonces ahorita les voy a hablar por qué Iturriaga llega ahí. Bueno, y empieza a publicarse en español, ¿no? Ya para esta fecha, en 52, ya estábamos cambiando al sistema moderno, muchas gracias. ¿Con este? Ok, con el naranja punto, ok. Ya estábamos cambiando al sistema moderno en que uno agarra y las grandes revistas dijeron, pues es que cada observatorio tiene su boletín, pues no tiene sentido, entonces empezaron a unificar y entonces hacían una sola revista donde todos los observatorios reportaban y empezaron a revisar, es el sistema que tenemos ahora, se envía y un experto, un colega que no puede revelar su nombre o no, si es amigo dice pues soy yo y no sirve tu artículo, ¿no? O no dice nada y de todas maneras dice que no sirve tu artículo y no se publica, o dice pues soy yo y pásenlo, ¿no? No se hacía eso, hasta 1950 empieza a hacerse de esa forma. Los artículos de Einstein no pasaron por ese sistema de la revisión por pares. El editor de los anales de física era otro gran genio que era Max Planck, y entonces Max Planck vio los artículos de Einstein y los dejó pasar. Un artículo tan revolucionario como los de Einstein en este momento le tomaría mucho trabajo y convencer a mucha gente para poderlo dejar entrar a una revista convencional de alto impacto. En ese tiempo el editor era como el sabio que dejaba pasar, y aquí el sabio era Guillermo Haro hasta 1972. Él decía qué se publicaba o qué no se publicaba en la revista. Y es más, tenía todos los astrónomos, me decía, a ver, tu artículo ya voy a publicar, mándame tu artículo, ¿no? Otra, no querían pagarle a las revistas americanas, ¿no? Entonces empiezan aquí en México y inventan la publicación científica en México. Ya existía en otros lados, pero en México y en Latinoamérica empieza Les voy a pasar un ejemplar, no les voy a decir la procedencia, no la puedo revelar, pero quiero que vean la calidad de la impresión y muchos de nosotros, ¿no? Aquí hay gente que conoció los mimeógrafos, ¿no? Los mimeógrafos era un sistema de impresión que era que hasta en el catecismo te imprimían el examen con un mimeógrafo, ¿no? Picaban una hoja y entonces la ponían en esta imprenta, pues era una imprenta, y rotaba, y entonces agarraban las hojas y empezaban a imprimir, y a veces salían todas embarradas, ¿no? Ya no servían, y entonces volvían otra vez. Y los exámenes nacionales y cosas así eran con mimeógrafo, y ahí tienen un mimeógrafo. En este momento, si alguien ve, uno de los jóvenes no ve esto, ni ganas de leer le van a dar. El tipo de la impresión, o sea, puede ahuyentar a cualquiera. Sin embargo, pues eso fue con lo que se empezó, pues se empezó con lo que había. Y Haro dijo, no, pues lo vamos a hacer desde México. Y al rato pues dijeron, es que pues nadie lee español, el lenguaje de la ciencia ya desde entonces había sido el alemán, antes había sido el latín, Newton publicaba en latín, aunque pues, en toda Europa se publicaba en latín, luego el francés se volvió el lenguaje de la ciencia también, hasta que el idioma inglés empezó a predominar, y entonces para este siglo, el siglo pasado, ya el inglés era el idioma con el que se estaba publicando. Había algunas revistas, Nuovo Cimento, en italiano, donde publicaban nada más ni nada menos que Enrico Fermi, y entonces ahí tenían que pasarse los artículos el que sabía italiano para ver qué estaban haciendo, los descubrimientos que estaban haciendo los italianos. Entonces esto, pues sí, los descubrimientos que estaban haciendo los mexicanos, pues se publicaban en español. Y cambió el cuerpo, o sea, ya después los artículos en su totalidad fueron escritos en inglés y se conservó un resumen en español. El boletín de Tonantzin y Tacubaya dio a luz a la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Y eso es 1972. El INAOE se inaugura en 1971. Eso marca el divorcio de Haro con la UNAM, y Haro, que quería seguir siendo director, se crea su propio instituto por decreto presidencial,
quiero ver a alguno de nosotros que por decreto presidencial le den su instituto en este momento, ¿no? En 1970 sí se podía, ¿no? Entonces, aparece en el Diario Oficial de la Nación la creación de un nuevo instituto. Haro era una persona muy astuta, aquí les paso este. Este es un ejemplo de lo que es ahora el hijo o la hija del boletín, y lo publica la UNAM, y es de circulación internacional también, y no nos cuesta a los mexicanos publicar en esta revista. Y es también, tiene impacto mediano, pero lo que les quiero decir, por qué ha conservado muy buen impacto, es gracias a sus editores. Aquí en 1969 la doctora Paris Fishman ya falleció, pero en 1970 la doctora Silvia Torres Painberg, que es en la actualidad la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, la primera presidenta de México, ¿no? El primer presidente de México en la unión la organización que organiza y reúne a todos los astrónomos profesionales del mundo, la dirige una mexicana en este momento, ¿no? Entonces, es parte del chauvinismo, del orgullo que tengo de estar por aquí, pero es también parte de la presión que tenemos, ¿no?, de seguir esta tradición, porque ya lograron cosas muy, muy grandiosas, ¿no? Entonces, Silvia Torres entra en 1970 y funda, después de que este divorcio que entre el Instituto de Astronomía de la UNAM y el INAOE, ella funda la Revista Mexicana y ha sido la editora también por mucho tiempo, y han hecho que los artículos se publiquen en el mejor inglés posible. Y entonces la gente del mundo lee estos artículos y los puede seguir. Un artículo no lo hacen, por ejemplo, les puedo decir, la revista equivalente, la japonesa, las publicaciones de la Asociación de Astronomía de Japón, el mismo artículo aparece en la revista japonesa y no se entiende. Aparece en la revista de Astrophysical Journal, el americano, y entonces ya lo entendemos todos. O sea, y la revista europea, por un momento la revista mexicana estuvo al nivel de la revista europea, que se llama Astronomy and Astrophysics. Gracias a que la revista mexicana tenía este gran nivel en la edición, la gente la leía, y además la calidad científica, ¿no? Pero la revista europea en un tiempo publicaba en alemán, publicaba en italiano, en la misma revista estaban artículos en todos los idiomas europeos, hasta que ya dijeron ya, o sea, no nos va a leer nadie, ¿no? En alemán, ¿quién lee ahorita alemán? Y entonces pues ya se opusieron y le cambiaron le dieron vuelta, y la revista europea pues ha despuntado, gracias también a los desarrollos tecnológicos que se han dado en Europa. Entonces entran dos astrónomas, y esto es motivo también de una de las singularidades de la astronomía, que haya mujeres. Los primeros doctorados, bueno, les puedo decir, por ejemplo, Princeton, la Universidad de Princeton aceptó mujeres en sus doctorados hasta 1970, ¿no? La doctora Torres Painberg se tuvo que ir a Berkeley porque en Caltech no admitían mujeres. En el Instituto Tecnológico de California no admitían mujeres, entonces tuvo que ir a estudiar a la universidad más liberal, que era la Universidad de California en Berkeley, y entonces ahí pudieron, ella y su esposo, el doctor Manuel Painberg, pudieron estudiar. Y entonces, no sé qué está pasando, no sé si soy yo. Está brincando. Ahí está. El último boletín aparece en 1972. Se habían publicado 6 volúmenes, ¿no? 38 números, tenían volumen y número y página, ¿no? Y había 178 artículos, que era la producción de Tonantzintla, y otros se escapaban y se iban a las revistas de más impacto. Le pregunté una vez al doctor Painberg, porque esto no es refereo como el que nosotros conocemos, ¿no? Y le dije, ¿y su artículo es el de los más citados? Le digo, ¿lo considera referiado o no? Claro que referiado, me dice, claro que es de los buenos, ¿no? Como todos. Y entonces, en este tiempo, los autores más citados, pues son Manuel Painberg, Rafael Costero, Eugenio Mendoza Villarreal, uno de los primeros, de la primera generación de astrónomos que salieron a estudiar al mundo. Haro no existía el CONACYT y las becas del CONACYT, era Haro
el que les daba las becas, ¿no? Haro los veía después de una entrevista, ¿y usted qué va a hacer? No, no, pues quiero ser astrónomo. ¿Y qué hace? No, pues tengo buenas calificaciones. Bueno, ¿y a dónde se va a ir? No, pues que a Chicago. Bueno, pues ya lo mandan a Chicago y se gradúa en Chicago, en la Universidad de Chicago. Miren, hay un autor extranjero, Harold Johnson. Le piqué mal. Harold Johnson, este es un gran astrónomo americano que cuando se retiró y después de andarse peleando con todos sus colegas en Estados Unidos, se retiró y se vino a México. Y fue una gran contribución tener a Harold Johnson en México, alcanzó a educar a algunos astrónomos, sacó a su último doctorado, que es el doctor William Schuster, que está ahora en Ensenada, y a otros mexicanos, pero él ayudó a la consolidación del observatorio de San Pedro Mártir. Para entonces, para 1970, el pleito entre el INAHOE y la UNAM era sangriento, ¿no? No iba a dejar que la UNAM, que un instituto fuera de la Ciudad de México, le estuviera robando la prioridad, ¿no? Pero esa competencia fue muy sana, porque hizo que otros centros florecieran. Entonces, en los pleitos, como podríamos estar toda la noche, si se sacan un tequila, les cuento más, de los hijos de esta lucha, es el CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica, que es un hermano del INAHOE, que Arcadio Poveda ayudó a fundar, y su fundador fue Daniel Malacara. Daniel Malacara pulió en el INAHOE la pieza óptica más grande que jamás se ha pulido en México, y eso les dio a los ópticos mexicanos la entrada y la exposición internacional. Los métodos que desarrollaron allí, y aquí estuvo en la semana pasada, uno de los pioneros de la óptica, que es el profe Cornejo, él y Daniel Malacara pulieron el 2 metros, ese telescopio, el tejo sin pulir lo había conseguido Guillermo Haro y los jaló al INAHOE porque les dijo, ahí van a pulir el espejo más grande de este país, y se los trajo. Entonces Haro ya estaba pensando en un instituto que fuese, todavía no se conocía la palabra interdisciplinario. O sea, trajo a la óptica y a la electrónica porque dijo, es el futuro. La óptica, bueno, hay que hacer para hacer telescopios, y la electrónica por el control, entonces debo de tener yo expertos trabajando para que ayudar a la astronomía a que salga adelante. Y eso les puedo contar en una ocasión posterior, cómo nos ha ayudado. O sea, nosotros hemos podido, gracias a mis colegas en óptica que hacen cosas de cuántica, que los astrónomos casi ni sabemos, podemos hacer cosas modos de observación que nadie ha usado en astronomía. Entonces aquí está Guillermo Haro, aquí está Arcadio Poveda, Braulio Iriarte, Silvia Torres y Cristina Allen. Hay más, ¿no? Pero estos son los que tienen sus artículos en esta publicación, los más citados. Y quiero llamar la atención de ustedes con estos que están aquí en naranja, que son miembros del Colegio Nacional. El Colegio Nacional es la academia más prestigiada en México, aunque ha sido a veces manchada por decretos presidenciales, ¿no? Gente que quieren callar las meten al Colegio Nacional y para que ya se calle, o para que se alineen, ¿no? Entonces, eso lo hacían en el pasado, ya no se hace ahora, afortunadamente, pero ellos son los científicos de más renombre, los que eran los consejeros de la presidencia de la República. Si quería alguien saber, el presidente saber de astronomía, le preguntaba a Guillermo Haro, o a Manuel Painberg, o a Arcadio Poveda, en qué debemos invertir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la gran academia, y en México el Colegio Nacional ha tenido 4. El doctor Guillermo Haro ya falleció en 1988, entró el doctor Arcadio Poveda, Manuel Painberg entró después, y el último que entró fue el doctor Luis Felipe Rodríguez. Entonces, cuando en otras ramas se pelean porque apenas uno entre, en la astronomía ha tenido uno de los números más grandes de participantes en la academia, o sea, la mejor y la más alta academia en México. Para las artes también, el Colegio Nacional tiene a los grandes artistas. Y les quiero decir, de los que querían callar era Gabriel Said,
¿no? Gabriel Said en los 70 predijo que la primera vez que se hicieran elecciones de a de veras en México, el PRI perdía. Y entonces, para que no siguiera ahí criticando al sistema, ¿no? Lo admiten al Colegio Nacional por instrucción, sugerencia del presidente de la República en ese momento. Y dice Gabriel Said, pues está bien, yo creo que sí merezco estar ahí, ¿no? Yo soy un buen escritor, pero no quiero que me paguen. Porque ¿cómo va a pagar el gobierno para que yo los critique? ¿No? Entonces, si leen a Gabriel Said, yo les recomiendo, si no lo han leído, léanlo. Gabriel Said, su obra ha sido traducida a varios idiomas, no hay fotos de él. Pueden pedir una plática, que venga Gabriel Said y les dé una plática y manda el texto, pero no lo van a ver. Y él se mantiene con sus propios negocios. Y tiene un libro fabuloso que se llama Los demasiados libros, donde dice que pues la gente, bueno, si vemos este lugar, ¿no? Dice, ¿qué vas a hacer con tanto libro, no? Ni los vas a alcanzar a leer. Entonces dice, la diferencia entre una persona culta y una no culta es que el culto dice, pues está bien, y voy a acumular más, ¿no? Y el no culto dice, pues no más uno, ¿no? Porque son caros y no los voy a alcanzar a leer a todos. Entonces esa es de las cosas que dice Said. Y en una de las grandes mentiras que México no lee, sí lee, pero no lee lo apropiado, ¿no? Entonces, el bestseller se clona en México, se piratea, hay libros piratas, y eso para un país que no lee, pues está duro, ¿no? Entonces, podemos seguir hablando. En este es un boletín, en un volumen especial. En este se revisaron las obras más importantes del boletín. Nos dio la ocasión el Año Internacional de la Astronomía, y que habíamos visto en que el Astrophysical Journal, que cumplía 100 años, que es la revista de las más citadas, las de más alto impacto, hizo un volumen especial con los artículos más citados y de más influencia dentro de la revista, y algunos mexicanos como Manuel Peinberg y Silvia Torres fueron invitados a revisar artículos ahí. Había un autor mexicano entre esos, los 100 más grandes artículos, estaba Guido Munch, mexicano, que trabajó con el premio Nobel Chandrasekhar Subrahmanyam Chandrasekhar en Chicago, tenía un artículo ahí en este volumen. Entonces nosotros hicimos una versión 4, ¿no? Una región 4 para el boletín de Tonantzintla y Tacubaya. Invitamos a los que estaban vivos, ¿no? A los autores que estaban vivos, pues revisa tu artículo, mira qué bonito escribiste, y además es de alto impacto, pero además dinos que para dónde vamos, ¿no? Entonces ahí están grandes descubrimientos que se hicieron en Tonantzintla, los objetos azules. Si leen, estoy haciéndole un comercial a Saberes y Ciencias, donde estoy escribiendo cómo Tonantzintla cerró el universo. Ya llevo 3, ya llevo el tercero, me falta, donde digo cómo Tonantzintla, que descubrieron Aro, descubre estos objetos azules. Alan Sandage, el padre de la cosmología moderna, agarra los objetos de Aro, cierra el universo, quiere decir que cerrar el universo quiere la suficiente masa para que el universo, en lugar de seguir expandiendo, se regrese, como si yo tiro esto y se regresa, ¿no? Entonces, si lo tiro con una velocidad altísima, pues se va a salir, esa es la velocidad de escapa, ¿no? Pero si no le doy esa velocidad, pues se recolapsa. Entonces, Sandage cierra el universo. Por un día estuvo cerrado con los objetos de Tonantzintla que descubrió Aro. Entonces, esa es una historia, y ahí Manuel Peinberg revisa esto. Pero les quiero hablar de Arcadio Poveda Ricalde y José Luis Sersic, mexicano de Yucatán, argentino, ¿no? Y son más o menos contemporáneos, ¿no? Es un poquito más joven José Luis Sersic, y lo que a mí me ha llamado la atención es el paralelismo entre estas dos personalidades, ¿no? También Argentina tiene otra historia, pero Argentina llevó telescopios hechos en Estados Unidos, invitó a un astrónomo Perrin americano a que viniera y empezara la astronomía en Argentina, y él es el primer astrónomo nativo que llega a tener gran impacto. Y entonces quiero hablarles de estos dos personajes. Arcadio Poveda, en 1930, en este momento ya está un poquito malo de salud, hasta los 80 años estuvo brillante como siempre, y hizo contribuciones originales a la astronomía,
igual que José Luis Cersic, y entonces les quiero comentar, la obra más citada de Poveda está publicada en el boletín de Tonantzintla y Tacubaya, y parte de lo que me comentó el doctor Poveda es que Haro no lo dejaba publicar en las otras revistas, ¿no? Entonces, en cuanto tenía un artículo, ya dice, vente, ya pásamelo, lo vamos a publicar acá, ¿no? Entonces, aquí está José Luis Cersic, ¿no? El joven, le dicen el gordo Cersic, ¿no? Y aquí, a ver si encuentran a Poveda. Yo ya lo encontré. Aquí hay grandes astrónomos. Esta fue una escuela como las que nosotros tenemos ahorita en el INAOE, pero esta se celebró en Holanda, y por aquí está Vera Rubin, la descubridora de la materia oscura, fue alumna en esta escuela. Y aquí por ahí, no lo encuentro ahorita, pero están los directores de otros institutos y todo eso, y Poveda está aquí. Ahí está Poveda, ¿no? Y aquí, este es Oort, el que hizo los modelos de rotación de nuestra galaxia, y podemos ir buscando a todos los demás, pero todos estos se convirtieron en grandes personalidades de la astronomía con el tiempo. Y ahí estaba Arcadio Poveda. Estuve hace poco, estaban celebrando al organizador de esta conferencia en Holanda, y ahí me encontré algunos alumnos, algunos de los que habían estado en esta escuela, que fue muy importante. Entonces, pues Cersic y Poveda nacen con 3 años de diferencia, son provincianos, no son de la capital, ¿no? Este es Bellavista, Corrientes, ¿no? En Argentina, de Mérida, Yucatán. Se vienen a estudiar a la capital, ¿no? Se vuelven directores. Haro identificó a Poveda desde muy chico y lo sacó de la licenciatura y lo mandó a Berkeley a terminar. Dice, usted es muy bueno, dice, váyase a Berkeley. Y en Berkeley dice Poveda que sufrió porque lo hacían escribir ensayos, porque como es el liberal arts, ¿no? Tienen que escribir ensayos, y nosotros no estamos acostumbrados a escribir ensayos, ¿no? Ya estaba estudiando física, nosotros resolvemos problemas, no escribimos. Entonces, Poveda dice, por poco reprueba, y entonces Haro estaba muy preocupado, y ahí estaban viendo qué hacía, ¿no? Pero obtiene su doctorado en 1955, y el doctorado lo obtiene en el 56 Cersic, y se vuelven miembros de las academias respectivas, las más respetables de su país. Ambos fundan 2 observatorios, ¿no? Entonces esto pues es bastante extraordinario, estando en países tan distantes, ¿no? Es simplemente que estábamos en un periodo político, económico muy parecido en ese tiempo, y creo que Argentina estaba mejor en cuanto a educación y todo esto. Y entonces, si uno tiene la paciencia, o sea, a nosotros nos miden, si tú publicas algo, ¿cuántas citas? ¿No? ¿Cuántas personas están usando tus resultados para publicar artículos? Algunos, lo mejor que quieres es que ya le pongan nombre a algo que tú descubriste o a un proceso que tú descubriste, que digan las galaxias Haro, pues ya no te las citas, ya no dice Haro y luego dicen en qué boletín lo dijeron, son las galaxias Haro, ¿no? Entonces, o el cometa Pérez, ¿no? Bueno, pues ya Pérez, ya está, ¿no? Entonces, miren, nadie le hizo caso a este artículo. El catálogo de galaxias australes, se los voy a pasar, aquí está. Esto es la publicación, ¿no? Nadie le hizo caso. Y miren, hasta el 2000 empieza. Ya no vivió Cersic para ver que su obra empezó a tener impacto. Si lo agarra el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, que te mide y te pesa por todo, ¿no? Ya lo hubieran sacado porque no necesitaban nada, era de muy poco impacto su investigación. Lo que quiere decir es que esta obra estaba muy adelantada. No tenía repercusión porque nadie estaba haciendo ese tipo de investigación. No le entendían o no estaba nadie interesado en ese tema. Poveda, su obra más citada, también pasaron 30 años y hasta el 2000 empezó a ser citada.
Entonces, miren, aquí, porque entonces se descubre que las galaxias elípticas tienen un perfil, que primero le llamamos de Vauquelin, y CERCIC lo relaja, dice, lo generaliza, y entonces también 1995, en los 80, empezamos a tener buenas observaciones de tal manera que el perfil de CERCIC se podía usar. Teníamos computadoras para poderlo integrar y poder hacer cosas. Entonces, se vuelve pertinente hasta entonces, ¿no? Y entonces aquí, pues ya ahora todos citan CERCIC y citan a ese catálogo como la fuente, aunque no es exactamente. Ahí lo publicó como referencia a otra revista que fue en español también, una revista argentina de la Sociedad Astronómica Argentina, y ya aquí, pues ya ahorita todos hablamos del perfil de CERCIC. Y Poveda aquí se vuelve famoso porque aquí dice son de las estrellas que resultan eyectadas o que en un encuentro gravitacional de un colapso protoestelar. Entonces, runaway quiere decir que están ahí y que se bota una, ¿no? Y se colapsan y otras se van. Y esto es pertinente para la formación de planetas. Y entonces hasta que pudimos estudiar planetas en otras estrellas, pues ya entonces buscaron y se fueron con Poveda. Poveda ya había hecho el cálculo. Y nadie le hizo caso hasta el 2001. Entonces, para los jóvenes, ¿no?, que van a hacer astronomía o cualquier ciencia, pues espérense 30 años, a lo mejor los empiezan a citar después de 30 años. Este es el perfil de CERCIC, que es una expresión matemática. Aquí este es un exponencial, es un número e, y esto pues es como un crecimiento logarítmico. Lo único que hizo CERCIC fue cambiar cuando tiene un 4 aquí y una K distinta, se llama el perfil de Vauquelin, por mucho tiempo, todo lo que veíamos, una galaxia por allá, y le ajustábamos un perfil. Este es el perfil, es el brillo superficial, cómo va decreciendo la luminosidad con el radio. Si le ajustaba con esto un 4, entonces decíamos que era una galaxia elíptica. La encontráramos por donde la encontráramos, se pareciera o elíptico, ¿no? Si le ajustaba un perfil de Vauquelin, era elíptica, ¿no? Y entonces, hasta que ya pudimos tener compus y todo esto, pues esto se relajó, ya podemos ajustar, buscar qué índice tiene esto, y encontramos que las más populares tienen n igual a 2. La mayoría de las galaxias elípticas en el universo tienen n igual a 2. O sea, no le pegaban de Vauquelin, pero nosotros insistíamos que siempre estaba, hasta que ya los detectores electrónicos y todo esto. Aquí está la fórmula y está publicado en la Atlas, pero es el Boletín de la Sociedad Argentina de Astronomía. Entonces, también la obra más citada está publicada en español, de CERCIC. Y de Poveda, aquí tienen esta fórmula. Poveda, con esta fórmula, tiene que medir la velocidad caótica de las estrellas dentro de la galaxia. Eso se mide con un espectrógrafo. Podemos medir esto si tenemos la resolución suficiente. Entonces medimos que es la manifestación de la velocidad que tienen las estrellas dentro de la galaxia, así en general, y podemos saber la masa. Y con esto Poveda se unió a una lista de grandes científicos donde se aplicó el teorema del virial. El teorema del virial es una condición de equilibrio donde se reparte la energía cinética y la potencial. El primero que lo usó fue Poincaré, que dijo una nube de estrellas. Einstein también lo aplicó a una nube de estrellas. Zwicky lo aplicó a una nube de galaxias, y Arcadio Poveda lo aplicó a una nube de estrellas y una galaxia elíptica, y fue el primero en el mundo que hizo el análisis. Entonces se junta con Einstein, con Poincaré, con grandes personalidades, y aparece en el boletín de Tonantzin de Tacubaya en 1958. Aquí está Poincaré, Eddington, Einstein, Zwicky, Poveda en 58. Entonces, lo que quiere decir es de que estábamos al nivel mundial. No estábamos ahí de que éramos región 4, Poveda estaba entre los mejores del mundo. O sea, entendía la física, entendía las ideas fundamentales de la física para aplicarlas. Y digo, pues ya estar con Einstein, pues ya eso es suficiente. El reconocimiento a esta fórmula de Poveda viene en un compendio que sale alrededor de los años 70. Si estás en este libro, existes. O sea,
lo más grande de la astronomía, 2 autores de esta colección, es una enciclopedia, son mexicanos. Uno es Aro, con sus objetos azules y su técnica, el otro es Manuel Peinberg, con las abundancias de los metales en las nebulosas. Se hizo una segunda época, no tuvo el impacto que tuvo esta, y ningún mexicano fue invitado. Pero aquí lo citan, y de repente, aquí sí somos también nosotros, redescubren el agua tibia, ¿no? Redescubren la fórmula de Poveda, y hacen una gran alaraca de que es la primera vez, y que bla, 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 y que usamos una computadora. Pues Poveda usó el cerebro y sacó su fórmula, ¿no? Entonces usamos una gran simulación con condiciones y bla, 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 y pues es una expresión del virial, una condición de equilibrio que se va a cumplir, y pues ya está. Entonces eso es lo bonito de esa fórmula. A Cercic le gustaba jugar a las compus, ¿no? A Poveda también. Esta es la mamá de las computadoras portátiles, ¿no? La hizo la IBM. La visión que tuvieron Nabor Carrillo en traer esta computadora, hubo una oposición grandísima, que para qué se gastaba todo este dinero, que no servían para nada, que no sé qué, y lo primero que empezaron a hacer fueron nóminas para sacar, para pagar la renta de esta IBM 650, pueden hacerle Google a la IBM 650 y es el precursor de la computadora portátil o personal, ¿no? Y entonces México tenía una antes que el Massachusetts Institute of Technology, y en 1954 entregaron la primera, en 1958 teníamos una aquí en México, rentada, pues no la podíamos pagar, ¿no? Y con una oposición grandísima de gente que decía que no servían para nada. Y Poveda, que había aprendido a usarlas, teóricamente, porque no sabía programar, porque no lo dejaban también. En Berkeley hacían investigación para la guerra y usaban máquinas de estas. Y entonces Poveda dice, pues yo sé usar y yo creo que tengo algunos problemas que resolver con esa máquina. Y entonces Poveda, Iturriaga y Orozco no sé qué le pasó, nadie sabe, pero Iturriaga, este es el que les estaba diciendo yo, el primer doctorado en sistemas, fue estudiante de Poveda en 1960. Y no siguió la astronomía, pero pues él aprendió a hacer compus, y entonces empezó a jugar a las maquinitas, e integraron el perfil de Baculer, la función esa fea que les enseñé. Pues no había manera de integrarla analíticamente, pues hicieron tablas de integración. Poveda, otra vez, en el boletín, el volumen 2, el número 20, página 3, 1960, hacen las primeras tablas de integración del perfil de Baculer, por primera vez en todo el mundo. Y de Baculer en Texas, estaba ya no contento por tener que citar a una revista oscura como el Boletín, ¿no? de México y que no sé qué, manda a un estudiante súper brillante, un genio casi, se llama Peter Young, y vuelve a hacer el mismo artículo con más puntos en una computadora más rápida, ¿no? Y se lleva todas las citas. Nadie cita a Poveda, pero todos citan a Peter Young. Peter Young, ¿qué le pasa? Bueno, esa es una historia que les puedo contar. Peter Young lo jalan a Caltech, es un estudiante súper brillante, empieza a hacer cosas con agujeros negros, hace las masas de los agujeros, hace cálculos relativistas y todo. Saliendo del doctorado le dan plaza a los 25 años. Caltech le dice, eres muy bueno, aquí te vamos a dar tu trabajo. Caltech se puede darse ese lujo porque es privado, dice, tú eres muy bueno, tú eres nuestro estudiante, no importa. Nosotros no podemos contratar a nuestros estudiantes tan fácilmente, así sean los más brillantes, ¿no? Pero Caltech dice sí. Peter Young, entonces, pues es 25 años, faculty ya, ¿no? Profesor de Caltech, su asesor está ahí, y su asesor pues súper contento de tener a un gran colaborador. Y Peter Young, hay niños, bueno, por una desgracia amorosa, se toma una cápsula de cianuro y se mata. Y terminó su vida antes de los 30 años por ahí. ¿Cómo consiguió la cápsula de cianuro? La tenía en su escritorio. Fue al departamento de química y dijo, soy profesor del departamento de astronomía, necesito una cápsula de cianuro. Y se la dieron. Y nadie se dio cuenta. Y entonces, eso fue. A esa magnitud, por una
No, pues por cuestiones amorosas nos hemos escrito canciones. Ay, les puedo contar de amigos que no se han muerto, pero de que por una cuestión amorosa uno muy famoso es Gödel, el del teorema de Gödel. Ese cuate dicen que tuvo un colapso, también no podía, ¿no? Y algo así, y se fue, estaba en medio de un seminario y se tuvo que pedir permiso de ausentarse porque estaba muy afectado. Pues este chico era un cuate muy brillante, con pocas, como muchos científicos. No es la regla, ¿no? Que sean como Sheldon, pero pues sería el cercano. Y hay muchas otras historias, pero esta sí esa la sé porque mi asesor en Canadá estudió en Caltech y le tocó más o menos, o era muy fresca esa historia, cuando pasó lo de Peter Jung y fue muy sonado. Y entonces por eso me sé la historia y ya la corroboré y todo esto. Entonces sí, Peter Jung se tomó el cianuro. Y bueno, pues somos herederos del legado de Csikszentmihalyi y Poveda. Aquí hay muchas cosas que usamos en nuestro lenguaje de investigación que nos dieron ellos, ¿no? La relación masa-luminosidad para sistemas estelares, el plano fundamental, los bulbos y pseudobulbos, ahora esos son de Csikszentmihalyi. Si es n igual a 2 le decimos pseudobulbo, si es n igual a 4 es un bulbo. ¿Qué quiere decir esto? Y el tamaño de la... Ustedes cuando ven una galaxia, aquí les voy a enseñar, aquí tengo más, esta pancita que le ven aquí, le llamamos el bulbo. Y entonces este bulbo lo ajustamos separado del disco. El disco es un exponencial y esto es un n igual a 2 o n igual a 4. Si es n igual a 4, esto es más choncho. Entonces aquí, si están viendo aquí les voy a quitar el micrófono. Esto sí es un Rolls Royce de los Atlas, ¿no? Esto es placa fotográfica. Este es lo más fino que hay. Me lo robé también. Lo heredé, perdón. Esto lo hizo Sandage. Esa bolita se llama el burro. Se los voy a pasar y me lo regreso porque pues, ladrón que roba, ladrón me tiene que regresar. Sí, no lo voy a perdonar que me roben. Entonces, pues el boletín fue una de las primeras publicaciones científicas latinoamericanas. Me pongo, están grabando, sí, perdón. Voy a pedir que editen algo de lo que dije, no sabía que estaban grabando. Es una de las publicaciones, la primera de las primeras publicaciones científicas a nivel latinoamericano de gran impacto. Y yo tengo el orgullo de haberla visto en la biblioteca, bueno, ahí en Tonantzintla, ahí lo tenemos a fuerza, ¿no? Pero la vi en la Biblioteca del Vaticano, en la Biblioteca de los Observatorios Carnegie, en la Biblioteca de Harvard, en la Biblioteca de mi universidad en Toronto. Ahí estaba la colección de los boletines. Entonces, ahora pues ya está digital, la pueden bajar, pueden entrar, buscar así los boletines, están en el sitio de la Revista Mexicana, ahí ya están todos escaneados. Y bueno, pues Arcadio Poveda y José Luis Csikszentmihalyi fueron grandes líderes de la astronomía en sus respectivos países, pero lo interesante aquí es ver lo similar que fueron sus vidas, ¿no? Y en las cosas que hacían, en el impacto de la ciencia que hicieron, y entonces pues se dan esos fenómenos en nuestros países, donde pues la ciencia a veces pues no recibe el apoyo que debería, pero cada vez que tenemos una iniciativa política de querer crear un gran país, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en las artes, pasa en las ciencias, empezamos a despuntar en todo el quehacer intelectual, ¿no? Y con eso pues quiero terminar y agradecerles su atención en esta tarde. Muchas gracias.